Hay un polvo blanco que mata a cada insecto que toca. No lo hace con veneno, no lo hace con químicos. Lo hace con millones de diminutas cuchillas de vidrio que desgarran su exoesqueleto desde el interior. Cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, termitas, pececillos de plata, absolutamente todos. Cuesta apenas unos pocos dólares por una bolsa que puede durar todo un año. Se ha utilizado desde 1837. Durante más de un siglo, los agricultores espolvoreaban este polvo en sus silos de grano. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los soldados lo usaban para eliminar los piojos de sus uniformes. Hubo ciudades enteras que dependían de este polvo para mantener alejados a los insectos portadores de enfermedades. Luego nació la industria de los pesticidas, y de repente este polvo empezó a desaparecer de los estantes. Hoy, en 24 países, su uso en hogares está restringido o prohibido. No porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Un polvo de $3 que reemplaza una industria de miles de millones no puede existir libremente. Lo que no se puede vender cada mes no genera ganancias. Y lo que no genera ganancias, se borra. Esta es la historia de uno de los métodos más efectivos para eliminar insectos jamás descubiertos, y de cómo toda una industria logró que olvidaras que existía. Bienvenido a Camping Prohibido. Aquí abrimos lo que otros sellaron. Este polvo tiene un nombre que la mayoría no puede pronunciar correctamente: tierra de diatomeas. Suena como algo salido de un laboratorio, pero en realidad proviene de antiguos lagos. Hace millones de años, organismos microscópicos llamados diatomeas vivían en lagos de agua dulce en todo el planeta. Cuando morían, sus esqueletos de sílice, similares al vidrio, se hundían y se acumulaban en el fondo, formando depósitos blancos. En 1837, un agricultor alemán llamado Peter Karsten estaba perforando un pozo cerca de Hannover. A unos 9 metros de profundidad, su herramienta golpeó algo extraño, una capa blanca, suave, que se desmoronaba como harina entre sus dedos. Sin saberlo, había descubierto un depósito con millones de años de antigüedad. Cuando los científicos lo observaron bajo el microscopio, encontraron algo inquietante. Cada partícula estaba cubierta de bordes extremadamente afilados, invisibles al ojo humano. Bordes tan finos que podían cortar la capa protectora del exoesqueleto de un insecto. Para 1850, agricultores en Alemania ya lo mezclaban en sus almacenes de grano. Los gorgojos que destruían cosechas enteras simplemente dejaron de aparecer. En 1893, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un informe confirmando su eficacia contra plagas del grano almacenado. Sin veneno, sin residuos, sin contaminación del agua. Solo vidrio antiguo haciendo lo que siempre había hecho. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados aliados descubrieron que espolvorear este polvo en sus uniformes eliminaba los piojos en menos de 48 horas. Estos parásitos transmitían el tifus, una enfermedad que mató a más soldados que las balas en algunas campañas. Manuales militares de 1917 lo recomendaban como método principal de control de insectos en trincheras. Era barato, ligero y funcionaba en cualquier clima. En las décadas de 1920 y 1930, agricultores del medio oeste estadounidense lo utilizaban para proteger sus silos sin una sola gota de pesticida químico. Mucho antes de que la ciencia occidental lo documentara, comunidades indígenas ya conocían el uso de polvos minerales para controlar plagas. Era conocimiento antiguo, probado y libre. Y ahí estaba el problema. Pero esto es solo la superficie. Lo que viene después es lo que realmente se enterró. A nivel microscópico, lo que hace este polvo es brutal. Un estudio de la Universidad de Columbia Británica en 2003 analizó sus partículas con microscopio electrónico. Cada fragmento tiene bordes entre 2 y 10 micrómetros. Para ponerlo en contexto, un glóbulo rojo humano mide alrededor de 7 micrómetros. Cuando una cucaracha camina sobre este polvo, las partículas se adhieren a sus patas y abdomen.
En minutos, esos bordes empiezan a cortar la capa cerosa que retiene la humedad en su cuerpo. No muere por envenenamiento. Muere por deshidratación. Su cuerpo pierde agua a través de miles de microcortes imposibles de reparar. La muerte llega entre 24 y 72 horas, dependiendo de la especie y la humedad. En 2009, un estudio del Journal of Economic Entomology mostró que la tierra de diatomeas de grado alimenticio alcanzó una mortalidad del 97,3% contra cucarachas alemanas en 14 días. Las chinches, responsables de miles de millones en pérdidas, colapsan completamente en semanas bajo exposición. Las pulgas presentan tasas superiores al 90% en menos de 10 días. Las hormigas mueren aún más rápido. Los pececillos de plata desaparecen en una semana. Las termitas no sobreviven a la exposición prolongada. Incluso las garrapatas caen al contacto. Y entonces surge la pregunta incómoda: si funciona tan bien, ¿por qué no está en todas partes? La industria global de pesticidas genera más de 65.000 millones al año. En Estados Unidos, los hogares gastan miles por año en control de plagas. Empresas gigantes dominan este mercado con productos que dejan de funcionar con el tiempo. Porque ahí está la diferencia clave: los pesticidas químicos se degradan. Pierden eficacia. Obligan a comprar más. Una y otra vez. La tierra de diatomeas no se degrada. No expira. No pierde efectividad. Puede durar décadas almacenada. Porque no es química. Es geometría. No puedes patentar una roca de millones de años. No puedes crear un modelo de suscripción con algo que funciona una vez y sigue funcionando para siempre. Y en un sistema basado en compras repetidas, eso es una amenaza directa. Esa es la parte que rara vez se menciona. Porque cuando algo no encaja en un modelo de consumo constante, deja de ser visible. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Para entenderlo, hay que observar cómo reaccionó el sistema cuando este polvo dejó de ser solo un descubrimiento agrícola y comenzó a convertirse en una alternativa real. No una alternativa parcial, sino una solución completa. Porque una cosa es vender un producto que reduce un problema, y otra muy distinta es enfrentarse a algo que lo elimina sin necesidad de volver a comprar. Entonces comenzaron las regulaciones. En la Unión Europea, la tierra de diatomeas utilizada para control de plagas debe registrarse bajo normativas específicas de productos biocidas. Este proceso no es simple. Puede costar cientos de miles de euros y tardar años en completarse. Para grandes corporaciones, es un trámite más. Para pequeños productores, es una barrera imposible. Y así, poco a poco, el acceso se fue reduciendo. En al menos 24 países, su venta como pesticida doméstico está restringida, regulada o directamente prohibida. No porque existan pruebas de que sea peligrosa para los humanos en su forma adecuada, sino porque cualquier producto que se utilice para controlar organismos vivos entra en marcos regulatorios complejos, y en ese sistema solo sobreviven quienes pueden pagar. Mientras tanto, la tierra de diatomeas de grado alimenticio ha sido clasificada por autoridades sanitarias como segura en múltiples contextos. Se utiliza como agente antiaglomerante en alimentos para animales, en almacenamiento de granos y en procesos industriales donde el contacto indirecto con consumo es inevitable. Sin embargo, hay una advertencia crítica que nunca debe ignorarse. No toda tierra de diatomeas es igual. Existe una versión conocida como grado piscina, tratada térmicamente, que aumenta su contenido de sílice cristalina. Ese tipo no está diseñado para uso doméstico y puede ser peligroso si se inhala. La forma segura es la de grado alimenticio, con bajo contenido de sílice cristalina. Esa diferencia es fundamental y confundirlas puede tener consecuencias. Pero incluso con esa aclaración, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué algo tan simple no es conocimiento común? ¿Por qué no genera dependencia?
El modelo dominante del control de plagas se basa en repetición. Productos que deben aplicarse una y otra vez. Servicios que requieren visitas periódicas. Soluciones que controlan, pero no eliminan de forma definitiva. Es un ciclo continuo. La tierra de diatomeas rompe ese ciclo. No necesita renovación constante. No pierde eficacia con el tiempo si permanece seca. No crea resistencia en los insectos porque no actúa químicamente. No contamina el entorno de la misma manera que otros compuestos sintéticos. Y sobre todo, no necesita ser comprada repetidamente. Eso cambia todo. Ahora, dejando a un lado la historia y la industria, queda la parte práctica. Lo que ocurre cuando alguien decide usarla en un entorno real, lejos de teorías. El comportamiento de los insectos es predecible. Se mueven siguiendo bordes, esquinas, líneas oscuras donde no son detectados. Las paredes, los zócalos, los espacios detrás de electrodomésticos. Esos son sus caminos. No cruzan espacios abiertos por elección, buscan rutas seguras. Y ahí es donde este polvo actúa mejor. No como una barrera visible, sino como una trampa invisible. La aplicación correcta no consiste en crear montones blancos evidentes. Eso genera el efecto contrario. Los insectos evitan lo que pueden ver. Lo efectivo es una capa fina, casi imperceptible. Algo que no identifiquen como peligro, pero que inevitablemente atraviesen. En cocinas, las zonas críticas son detrás del refrigerador, bajo la estufa, alrededor de tuberías, dentro de grietas en gabinetes. En baños, las áreas con humedad constante, bases de sanitarios, bordes de bañeras, espacios detrás de muebles. En dormitorios, especialmente si existe sospecha de chinches, las uniones de estructuras, marcos de cama, bordes de colchones. Cada punto responde a un patrón de comportamiento, no a una colocación aleatoria. En exteriores, la lógica cambia ligeramente. La humedad es el factor limitante. La lluvia puede eliminar el efecto, por lo que requiere reaplicación. Pero en condiciones secas, funciona como un perímetro eficaz alrededor de estructuras, entradas o incluso campamentos. En un entorno de camping, donde el control químico no siempre es viable o deseado, su uso se vuelve especialmente interesante. Crear un círculo delgado alrededor de alimentos o equipos puede reducir significativamente la intrusión de insectos. No los repele en el sentido clásico, los elimina al contacto prolongado. No es inmediato. No es visible en el momento. Pero es constante. Y eso es lo que lo hace diferente. No hay olor fuerte. No hay señales evidentes. No hay efecto instantáneo dramático. Solo un proceso silencioso que ocurre fuera de la vista. Un proceso que, con el tiempo, cambia completamente el entorno. Casos documentados muestran infestaciones persistentes reducidas en semanas cuando se aplica correctamente y se mantiene el tiempo suficiente. No por intensidad, sino por consistencia. Porque al final, la diferencia entre una solución temporal y una definitiva no está en la fuerza, sino en la permanencia. Y eso es lo que este polvo representa. Algo que no necesita recordarte que existe. Porque sigue funcionando, incluso cuando nadie lo menciona. Y ahí es donde la historia se cierra. No desapareció porque dejara de ser útil. Desapareció porque no encajaba en un sistema que depende de que los problemas nunca se resuelvan del todo. Pero el polvo sigue ahí. En depósitos antiguos, en capas que no han cambiado en millones de años. Esperando, sin prisa, sin necesidad de promoción, sin depender de ciclos de venta. Simplemente funcionando. Y una vez que sabes que existe, ya no puedes ignorarlo. Porque el conocimiento, a diferencia de los productos, no se desgasta. Se transmite. Y cuando vuelve a circular, lo que fue olvidado deja de estar enterrado. El siguiente archivo se abrirá pronto.